Tengan ustedes muy buen día. Como ustedes saben, pues yo soy un gran y ferviente seguidor de la Liga Nacional de Fútbol Americano de los Estados Unidos, de la NFL, y pues ya tengo un rato de ser aficionado, de estar viendo tanto los partidos como los supertazones, y esto pues ya a mí me lleva una trayectoria como aficionado que se extiende desde finales de la década de los 70. De los 70, sí, efectivamente. Entonces tengo prácticamente 50 años de ser seguidor de la NFL. Y evidentemente, pues bueno, conozco los representantes más importantes de este deporte de estos últimos 50 años. Estrictamente hablando, pues el Super Bowl y mi generación vamos de la mano, porque el primer supertazón fue el 14 de enero del año de 1967 y a mí me tocó nacer el 24 de abril de ese mismo año. Entonces vamos desfasados por un año. Si ahorita va a venir el supertazón 59, quiere decir que yo tengo 58 años, ¿no? Entonces en ese punto tengo evidentemente mucho conocimiento, a veces de primera mano mediática, de haber visto varios de los partidos más importantes de la historia de los últimos años. Y pues me llama mucho la atención cuando de repente vemos los comentarios que hacen de que Tom Brady, el mejor mariscal de campo de la historia, o te ponen a plantear como gente que nadie niega su capacidad, ¿no? Saquon Barkley, el ahora corredor de las Águilas de Filadelfia, que sí, uno de los mejores de la historia, tuvo una temporada extraordinaria, nadie dice que no. Pero como que se les olvida que hay un mundo antes, incluso que los supertazones. Recuerden que la historia de la NFL, aunque la liga aún no se llamaba de esa manera, pues procede desde el año de 1919, se ponen muy estrictos, 21, si nos ponemos un poquito menos duros. Pero ya en la forma de la NFL que nosotros conocemos, a lo mejor va a ser hasta el 67 cuando aparecen los supertazones, pero esto no significa que haya una historia previa, ¿no? Y en esa historia previa aparecen varios de los jugadores más grandes de toda la historia, ¿no? No se puede hablar de el mejor mariscal de campo sin mencionar a gente como Otto Graham, o mencionar a personajes como el que desde mi punto de vista es el más grande de todos los tiempos, que es Johnny Unitas. El problema es que Unitas, ya cuando viene la época de los supertazones, está en su etapa de declive, y si bien sí llegó a participar en 2 Super Bowls, ya no precisamente fue la estrella de los mismos, ¿no? En el caso del Supertazón 3, que además perdieron contra los Jets, y el Supertazón 5, en donde de hecho él establece el récord del pase de anotación de mayor distancia, o con 80 yardas, pero no terminó el juego porque salió con una costilla fracturada. Mejor corredor en cuestiones de porcentajes, ahorita hay gente que ya ni siquiera ubica quién es Emmitt Smith, que es el líder corredor de todos los tiempos, o el caso de Walter Payton, que fue el líder corredor de todos los tiempos. Pero si nos ponemos a ver en porcentajes y el tipo de fútbol que se jugaba antes, el mejor de toda la historia definitivamente tendría que ser Jim Brown, que fue el líder corredor de todos los tiempos durante mucho tiempo, pero su récord ahorita, ya hay muchos que lo han rebasado, incluso nada más que ubican el tipo de juego que es ahorita, el tipo de reglas que tenemos ahora, y pues ahí siempre hay que poner un asterisco a ese tipo de comparaciones. Y es muy notorio cuando te ponen las mejores jugadas de toda la historia, en lo que ves en Facebook o lo que te encuentras en YouTube, y no te ponen nada de la década de los
ya ni siquiera de los 80, de los 90, como que ya toman en consideración, pero los 80 para atrás, como si no existiera. Entonces, literalmente se brincan a Joe Montana, ni siquiera toman en consideración a Terry Bradshaw, etcétera, ¿no? En este caso, hago esta cápsula porque me acabo de enterar del fallecimiento de uno de estos grandes jugadores que ya era grande cuando yo comencé a ver el fútbol americano. Él, de hecho, se retiró el año de 1979 después de una trayectoria de casi 20 años de estar jugando, cosa que si ahorita es poco común, aunque no es extraña, como en el caso de Tom Brady o en el caso de los pateadores de campo. En aquella época, un jugador defensivo que además es liniero y que te juegue tantos partidos ininterrumpidamente, eso sí era fuera de lo común. Pero lo que más llama la atención, sí fue uno de los más grandes, hay un acuerdo prácticamente unánime. El problema es que él nunca fue votado para estar en el Salón de la Fama y sigue sin estar en el Salón de la Fama. Y para muchas personas, cuando un jugador tiene ese nivel de juego y se retira y se enferma y le pasan muchas cosas y no lo inducen al Salón de la Fama, ahora sí que ni por obligación, es todavía el doble de doloroso, porque a él le hicieron muchos homenajes en Minnesota, en el Anillo de Honor, etc. Él fue parte fundamental para que llegaran los vikingos a 4 supertazones, ¿no? Los terminaron perdiendo todos, pero ahora sí que no fue por responsabilidad de él. Y en ese sentido le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera un pequeño texto para acompañarme con las cosas que yo sé, que yo conozco que hizo, y pues básicamente es lo que sigue y que les digo a continuación. Con profundo pesar, la comunidad del fútbol americano y los fanáticos de los Minnesota Vikings despiden a una verdadera leyenda, Jim Marshall, quien nos dejó a la edad de 87 años. Jim no fue solo un jugador, fue un pilar, y aquí viene un concepto muy importante, fue uno de estos hombres de hierro, cuyo legado trascenderá generaciones. El concepto de hombre de hierro procede del béisbol, y en este sentido hace referencia a estos jugadores que nunca faltaban, en el caso de Lou Gehrig, pero en ese caso el caballo de hierro, y que va a dejar un récord de juegos consecutivos que hasta hace relativamente poco tiempo se rompió. Y curiosamente la forma en la que él llegó a ese juego, el primero, y que ya no soltó la titularidad, fue porque ese día el titular del equipo de los Yankees de Nueva York dijo que le dolía un poco la cabeza. Metan a jugar al chavito, metan a jugar al suplente, y nunca regresó. Pasaron años y años, y a final de cuentas Lou Gehrig también tuvo que retirarse, no porque necesariamente viniera su decadencia de su capacidad como beisbolista, sino más bien el problema es que desarrolló esta enfermedad crónica degenerativa, que de hecho se conoce con el nombre de la enfermedad de Lou Gehrig, ¿no? Entonces ese concepto del caballo de hierro, que el mago Septién mencionaba, ¿no? Que en las últimas épocas literalmente se arrastraba entre las bases, sienta el piso para las comparaciones que se hacen con otros jugadores que hicieron grandes cosas, simple y sencillamente por su sencillez, por su durabilidad, por su disciplina, por su trabajo, y que ya el hecho de ser disciplinados y estar jugando tanto tiempo en el más alto de los niveles, eso ya automáticamente es de admirarse. En este caso, Jim Marshall es uno de estos hombres de hierro cuyo legado debe de trascender generaciones. Su partida deja un vacío inmenso, pero también nos brinda la oportunidad de celebrar la extraordinaria carrera de un atleta que encarnó tenacidad, liderazgo y pasión por el deporte. Jim Marshall fue el corazón de la temida línea de los Purple People Eaters, un cuarteto icónico que aterrorizó a los mariscales de campo rivales durante la década de los 70, y yo me aventaría a decir finales desde los 60. Junto a Alan Page, Carl Eller y Gary Larson, Jim formó una unidad inigualable que llevó a los Vikings a 4 apariciones en el Super Bowl. Era un jugador que marcaba la pauta, un líder silencioso que demostraba con el ejemplo tanto en el campo como fuera de él. Sus récords son un testimonio de su inquebrantable durabilidad y compromiso. Jim Marshall posee el récord de la NFL de más recuperaciones de balones sueltos de oponentes en una carrera completa, con 29.
Este logro no solo habla de su habilidad para estar en el lugar correcto en el momento preciso, sino también de su instinto depredador y su constante presión sobre los portadores del balón. Pero quizás su récord más asombroso y el que verdaderamente le distingue como uno de estos hombres de hierro es el de más partidos consecutivos iniciados por un jugador defensivo en la historia del NFL, con la asombrosa, todavía hasta nuestros días, cifra de 270 partidos consecutivos. Pero esto de temporada, porque si sumamos los partidos de postemporada, esta cifra asciende a 289. Durante 19 temporadas con los Vikings, desde 1961 hasta 1979, Jim Marshall nunca se perdió un solo partido. Esta consistencia es casi inimaginable con un deporte tan físico y exigente como lo es el fútbol americano. No era solo que jugara, era que jugaba al máximo nivel, incluso cuando estaba lesionado, demostrando un umbral de dolor impresionante y una resiliencia que muy pocos poseían. El propio entrenador legendario, que él sí está en el Salón de la Fama, Bob Grant, una vez dijo que la durabilidad era la habilidad más importante y que nadie la personificaba mejor que Jim Marshall. Además de sus recuperaciones de balón, Marshall se encuentra en el segundo lugar de la historia de los Vikings en capturas de mariscal de campo, con 127 atrapadas atrás. Una estadística impresionante, considerando que las capturas no se convirtieron en un récord oficial de la NFL hasta después de su retiro. Fue 2 veces seleccionado al Pro Bowl, 3 veces al segundo equipo All Pro, honores que solo arañan la superficie de su impacto en el juego. Jim Marshall fue capitán de los Vikings durante 14 temporadas, un claro indicativo del respeto y la confianza que sus compañeros y entrenadores depositaban en él. Frank Tarkenton, mariscal del Salón de la Fama, el legendario mariscal de campo de los Vikings, lo describió como el jugador más importante en la historia de fútbol de los vikingos de Minnesota. Alguien que estableció el estándar de lo que debería de ser un jugador de los Minnesota Vikings. Su número 70 ha sido retirado por la franquicia y es miembro del Anillo de Honor de los Vikings, un reconocimiento merecido a su inmensa contribución. Pero a pesar de estos logros y su indudable impacto, Jim Marshall aún no ha sido incluido al Salón de la Fama del fútbol americano profesional. Yo creo que va a entrar a la primera en la siguiente elección por parte del comité de los jugadores de mayor antigüedad. Pero pues ahora sí que esto siempre termina de verse como casi un acto de caridad, ¿no? Se lo han hecho a varios, incluido a mi querido Ken Stabler. El que no esté en el Hall of Fame es una omisión que muchos consideran una injusticia. Sin embargo, su legado no necesita la validación de un comité. Su grandeza está escrita en los libros de récords, en los corazones de los fanáticos de los Vikings y en las incontables vidas que tocó con su ejemplo de perseverancia y dedicación. Hoy, mientras lamentamos la pérdida de este gigante, también celebramos una vida extraordinaria. Jim Marshall fue el epítome de un guerrero de fútbol, un hombre de hierro, cuyo espíritu indomable y su inquebrantable compromiso con el juego y sus compañeros lo convierten en uno de los más grandes de todos los tiempos. En ese sentido, descansa en paz, Capitán Jim, porque su legado va a perdurar por siempre. Pero hay un detallito que yo quisiera agregar. De hecho, yo me enteré de la noticia porque viendo, como estoy acostumbrado a revisar qué es lo último que ha estado saliendo que puedo utilizar de material para mis clases, me enteré que en este caso es un canal de un jovencito que te habla de anécdotas mediáticas a veces desconocidas para la mayoría de nosotros. Él hizo su blog haciendo referencia a la muerte de Jim Marshall y muy enojado, y eso me llamó la atención y en el mejor de los sentidos me dio mucho gusto, porque es un chavo que no debe pasar de los 30 años de edad. Y el hecho de que tenga tanta conciencia y pleno conocimiento de lo que fueron estos jugadores, ahora sí que todavía me da la esperanza, ¿no?, de que en algún futuro no solo no se pierda, sino se pueda recuperar el sentido de lo que es la historia a través del juego y sus grandes jugadores. Pero él platicaba una anécdota que pinta a Jim Marshall de cuerpo completo, ¿no? Esto es lo que era Jim Marshall en una época que tampoco existe ya. Fue un partido que se realizó el 6 de octubre de 1974. Fueron a visitar los vikingos a los Vaqueros de Dallas.
El campeonato de conferencia del año anterior había sido justamente entre los vikingos y los vaqueros. En ese caso habían ganado justamente también los vikingos. Entonces era como la revancha, ¿no? Como esto era en la primera parte de la temporada, hay que recordar que las temporadas eran bastante más cortas en aquella época, si mal no recuerdo eran 14 juegos nada más. Es el juego número 4 de la temporada, además no tenían descansos los equipos, llegan ambos invictos, llegan 3-0. Y el hecho de poder colocarse 4-0 pues te da una gran posibilidad en el futuro de recibir todos los juegos de playoff en tu casa. Entonces este 6 de octubre de 1974, ambos invictos, llama mucho la atención el partido, les toca ahora ir a jugar a Dallas. Y a final de cuentas, fue una de las temporadas más impresionantes que tuvieron como defensivos los vikingos. El problema es que nunca nos acordamos de ellos porque siempre los que aparecen primero en la lista son los de la cortina de acero, los acereros de Pittsburgh, que nadie quita mérito evidentemente a lo que representó 4 supertazones en 6 años y con una defensiva que pues marcó el camino totalmente hacia el futuro, pero muy cerquita de ellos estaba justamente la defensiva, y tuvo temporadas en donde estuve arriba la defensiva de los vikingos de Minnesota, de los púrpuras come gente, como les decían, haciendo referencia a una rola de la década de los 60, y esta fue una de esas temporadas en donde en lo general, en prácticamente todos sus juegos, no permitieron que les anotaran más de 7 puntos en cada juego. El único partido en donde les anotaron 21, pero se trajeron asoleado al mariscal fue Roger Staubach, que era mi admiradísimo Roger Staubach, que era el mariscal de campo titular de los Vaqueros de Dallas ya, y que estaba apenas a punto de alcanzar su pleno estatus de madurez. Lo trajeron asoleado y si bien sí lograron anotar 21 puntos, los vikingos anotaron 23. Entonces, el hecho de lograr contener nada más a 21 puntos a los Vaqueros de Dallas fue todo un logro. Pero lo más impactante no fue eso. Su corredor, Chuck Foreman, de los que también tuvieron buenas temporadas en ese sentido, les corrió a los Vaqueros casi para 200 yardas. Frank Tarkenton, el mariscal de campo, tuvo un muy buen juego, 2 pases de anotación, más de 200 yardas. Hay que considerar que era un poquito diferente el juego aéreo en aquella época, no se compara con los 500 yardas o 400 yardas que suelen tenerse en tiempo contemporáneo, pero allá cuando te derribaban, te enterraban en el piso y a ver si te marcan la falta, ¿no? Eso también es una diferencia muy grande. Ahora, les soplas, se caen y te marcan castigo. Esa es otra de las diferencias que no se suelen tomar en cuenta. Pero lo más impresionante fue que le interceptaron 4 veces a Roger Staubach. Y hay que considerar que a Staubach nunca jamás en su carrera le había pasado que tuviera un juego en donde lo interceptaran en 4 ocasiones. Pero lo impactante de esto fue la participación de Jim Marshall. ¿Por qué? Le tocó iniciar, no se rompió la racha. En este caso le tocaba su juego número 186 consecutivo. Pero lo que llama la atención es que toda la semana anterior había estado en el hospital y salió del hospital pese a las recomendaciones de los médicos porque tenía asma bronquial. Y esto significaba no solo que tuviera una gripita, simple y sencillamente no podía ni respirar. Tenía que utilizar respirador para poder, parece que literalmente para poder sobrevivir, ¿no? Y las personas que han padecido asma o han tenido un problema de asma bronquial, te dicen es que no solo que no pueda respirar, sino que además como no está oxigenando el cuerpo entero, no tienes ganas ni de moverte. Pues él salió del hospital, había perdido más de 7 kilos de peso y no había podido practicar en toda la semana. Pero cuando llega el momento de hacer la lista de quiénes son los que van a participar, él dice, presente, yo estoy listo para jugar, ¿no? El entrenador, Bob Grant, se le queda viendo así, pero ¿que no estabas enfermo? Y el otro tosiendo y jalando aire. Usted llámeme que yo voy a estar presente, ¿no? El resultado es que le ganan al invicto Vaqueros de Dallas. No se perdió una sola jugada, porque esa es otra. Ahorita un jugador está medio lastimado, está medio lesionado, entra a una jugada y se sale.
se mantiene afuera 2 jugadas y vuelve a entrar, ¿no? O entra nada más en tercera o entra nada más en primera, depende de la situación del equipo en ese momento. No, estos entraban, venía la siguiente jugada y hasta que viniera la anotación o lograran forzar la patada de despeje, no se salían. Jim Brown, una de las cosas que siempre él dijo, yo nunca me salí antes de que me tocara salir, formalmente como tal, ¿no? Yo nunca corría la banda para que no me golpearan cuando estaba corriendo, ¿no? Dick Butkus, cuando interceptaba, él no buscaba salirse y él era liniero, él no era liniero, el linebacker, él no buscaba salirse, lo que buscaba era enfrentar enemigos para aplastarlos, ¿no? Ahora ustedes saben que ya inclusive los corredores, si de repente bajan la cabeza y se van sobre el defensivo, ya pueden marcar falta ofensiva, ¿no? Por golpear con el casco. Así ha cambiado el juego. No estoy diciendo que sea bueno ni sea malo, nada más que entendamos cómo ha cambiado el juego y no se vale hacer ese tipo de comparaciones si no pensamos cómo era antes, ¿no? Y en aquellos tiempos era dificilísimo que cuando te tiraran, de hecho, si no pita el referee, te parabas y seguías corriendo. Por eso tú veías el nivel de violencia, ¿no? Obviamente hay un costo. Y en ese costo, sabes, cuando ves las condiciones en las que están corredores como Earl Campbell, que pues ahora ya no puede caminar sin silla de ruedas, o el icónico centro de los Raiders de Oakland, Jim Oro, que él tiene que caminar con doble bastón y él todas las mañanas que levanta literalmente se tiene que armar, ¿no? Para no hablar de los problemas de la demencia provocada por la cantidad de golpes que los centros, hay que recordar Mike Webster, que fue el primer caso atestiguado, ¿no? De una persona que recibió no se sabe cuántos golpes en la cabeza cada vez que él mismo centraba el balón y que a la larga terminaron generando esta deformación en el cerebro que empieza a generar una especie como de demencia senil y también desequilibrios de comportamiento que pues ahora es lo que ha generado que la NFL tenga una mayor preocupación por las lesiones. En aquella época no. En aquella época no se pensaba en eso, ¿no? En aquella época la protección de los cascos pues era realmente mínimo, unos colchoncitos en medio metidos adentro, las barras protectoras no son lo que son ahora, ves de repente algunos jugadores que te muestran los dedos, tienen así todos las falanges apuntando para todos lados. De aquellas épocas es Jim Marshall. Y él jugó su juego 186 pese a que estaba enfermo de asma bronquial. Eso es uno de los ejemplos más claros de quién era este jugador. Y hay que considerar, como lo dijimos hace un momento, que tiene el récord de más juegos consecutivos en una época muchísimo más complicada y difícil, sin faltar un solo partido, de 1961 a 1979. Y pudo, con cualquier médico, cualquiera persona le hubiera dicho, no entres a jugar, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y aquí justamente están viendo Jim Butkus, ¿no? Otro de estos que salía a partírsela, pero en serio, en aquella época fueron contemporáneos y varias veces les tocó jugar entre ellos y era a ver quién saca más sangre, literalmente, ¿no? Es lo que nos muestra qué tanto ha cambiado el juego. Y por eso el tener memoria de que eran aquellos jugadores de aquellas épocas, cómo ha cambiado el juego, apreciarlo en lo que tenemos en tiempo contemporáneo y darnos cuenta que no existirían este tipo de jugadores que tanto queremos, tanto admiramos en tiempo contemporáneo, sin voltear a ver la historia de lo que fueron estos jugadores que poco a poco también ya nos están dejando, ¿no? Entonces, pues descansa en paz Jim Marshall, y pues yo creo que es un muy buen recuerdo para todos los aficionados que a lo mejor visiblemente no son tantos, pero en realidad sí son bastantes, pero no han tenido mucho que festejar abiertamente porque ellos nunca han podido ganar un solo supertazón en el caso de los vikingos de Minnesota. Entonces, pues un abrazo a todos mis hermanos que le van a los vikingos y pues descanse en paz Jim Marshall. Y un plus, olvidaba mencionarles que para acabarla de rematar, si en alguna ocasión alguien medio recuerda a Jim Marshall, es por una sola jugada, una jugada en la que hubo un balón suelto
y él recupera el balón y se echa a correr hacia la zona de anotación, aunque le llama la atención que va solo y nadie se le acerca, y cuando llega a la zona, los que se acercan son sus compañeros, porque desesperados le estaban tratando de gritar: es para el otro lado, es para el otro lado. La narración del juego original le permite ver cómo el locutor se vuelve loco, de que está corriendo para el lado equivocado, se está yendo para el lado equivocado, y en lugar de ser una anotación de 6, se terminó convirtiendo en un safety, porque no se dio cuenta que estaba corriendo para el lado equivocado. Ese es Jim Marshall. Y desgraciadamente, si las generaciones contemporáneas lo llegan a conocer, es por esa jugada. Y los comentarios de: pero qué jugador tan tonto, debieron de haberlo despedido. Desgraciadamente es cuando sientas un precedente que nunca antes había existido, aunque seas de los mejores jugadores de la historia, ¿no? En el caso del fútbol, soccer, pues recordamos, los que tenemos la edad, claro, claramente al que sin duda es uno de los mejores, si no es que el mejor, no solo portero, sino tal vez hasta jugador extranjero que ha venido en toda la historia del fútbol mexicano, que fue el caso de Miguel Marín. Pero Marín tiene su mancha más negra, que es el famoso autogol, cuando quiso despejar con la mano inhábil. Él quiso despejar con la mano derecha y se arrepintió a medio camino porque vio que les atravesó un jugador del Atlante, y al momento de medio querer arrepentirse pierde el control del balón y termina metiendo la pelota en su propia portería, ¿no? Los grandes también cometen errores graves. En este caso estamos hablando de errores de las incidencias del juego. Y yo soy de la idea que los más grandes no cometen errores por otras cosas, como mandar desinflar balones, ¿verdad? Entonces, esos detallitos son parte de lo que le da el plus al momento de hablar de este tipo de historias, ¿no?